Bienvenidas a Puente, un podcast que conecta la nutrición, la ciencia y la espiritualidad. Mi nombre es Michelle, soy asesora nutricional, pero ante todo soy una persona, soy un ser humano. Y hoy no tengo un tema estructurado ni una enseñanza particular cerrada, sino más bien ganas de compartirles en qué ando, qué estoy sintiendo estos días, hacia dónde quiero ir. Siento que estoy en un momento de cambios importantes respecto a desde qué lugar quiero ejercer mi trabajo, desde qué lugar quiero crear y también en lo que me animo a mostrar de todo ese proceso y de la persona que soy, porque creo que estamos como en un cambio de paradigma que a veces se presenta súper obvio y a veces es más sutil, más de sensaciones como de esto no resueno, no lo quiero más, que tiene que ver con, lo leía el otro día como de ser gurú de algo, ¿viste? Como de, bueno, como soy experta en tal cosa o mi vida se basa en X otra. Y en esto hay algo que, desde ya es hermoso trabajar desde un lugar creativo, es decir, qué es lo que yo puedo y quiero ofrecer que sé que a la otra persona la va a enriquecer. Pero a veces también sucede que una se queda encasillada en ese lugar que se creó en algún momento y que puede que ese lugar sea cómodo. Primero porque vos ya te conoces a vos misma en ese lugar, porque todas las personas te reconocen desde ese lugar y porque empezar a habitar uno nuevo es un montón de trabajo en un montonazo de sentidos. Pero cuando te empieza a picar un bichito de me gusta lo que comparto, pero creo que tengo más para compartir. Y no más desde la cantidad, sino de hay más voz interna por compartir. Y dentro de eso, el proceso de hacerlo, ¿no? Porque también está esto de que vemos que las personas que guían tal temática, supongamos yo, que una persona puede decir, bueno, come re bien y tiene una vida re sana y bla, bla, bla. Y siendo honesta, la tengo porque me encanta, porque la disfruto, porque me es sanamente necesaria, pero no es que nunca como azúcar o nunca como harina o no tomo alcohol, ¿no? Como que, y eso hablando solamente de consumos, aplica para un montón de cosas porque la salud justamente es una cuestión de coherencias, que es algo que lo vamos a hablar más adelante en el episodio. Pero también poder integrar el ser humana, o sea, la transparencia, el proceso, iluminar inocentemente a otras mujeres en el camino en ciertos pasos que yo ya transité y que otras personas no, y que probablemente las voy a iluminar en ese sentido, así como otras personas me van a iluminar a mí en pasos que yo todavía no di, en partes del camino que yo todavía no transité. Así que este episodio va por ahí y quiero hablar un poco de la evolución natural que fue ocurriendo en mi proyecto, en mi marca, en mi negocio, distintas concepciones que también fui tomando conciencia con el tiempo. Yo empecé en el mundo de compartir contenido en el 2021. En ese momento pasó algo muy loco para mí, que es que antes de comenzar, fue más o menos en agosto, septiembre del 2021, antes de eso, durante todo el año yo no había utilizado el Instagram, el mío personal. Es decir, estaba desconectada de la red y estaba desconectada de las redes porque yo no uso otras redes, quiero decir, como las más main, ¿no? Como Twitter, TikTok, etc. Cuestión que parimos lo que en ese momento era Tienda Circular, el proyecto que vendíamos alimentos naturales reales con mi hermana. Y bueno, en un momento en el Instagram de eso, de compartir nuestra mercadería y demás, hice un reel hablando de la ley de etiquetado frontal en Argentina. Y, y resulta que le fue muy bien. En ese momento, claro, no había tanta oferta como hoy. Y a partir de ahí empezó un camino que es muy flashero, pero sigue al día de hoy vigente,
que es compartir contenido. Quiero decir, no es algo que yo me haya planteado como, bueno, quiero dedicarme a esto y vivir con esto y hacer. No, fue algo como que lo hice, todo muy ascendente en Aries, por supuesto, ¿no? Como que no hay cosas donde no hay mente, vas y las haces y salió muy bien. Y empezamos a recorrer este camino, ¿verdad? En el 2022, a mitad de año, me voy a vivir la vida nómade que sostengo al día de hoy. Porque yo hoy vivo en Australia, hace un año, antes viví en Nueva Zelanda, antes hice unos paseos ahí por otros países del mundo. Y la realidad es que yo no sé dónde voy a vivir de acá a unos meses. Entonces, empecé una vida en ese momento en la cual la estructura cambió por completo. Y la práctica de trabajar con la nutrición, ya sea haciendo contenido, atendiendo gente, entre otras cosas, empezó a ser una especie de bastón y de raíz para mí. Acá hay un punto súper importante que les voy a compartir en unos minutos, porque es una de los mensajes más importantes de este episodio para quien esté escuchándolo. Pero antes de pasar a eso, creo que toda esta comunicación tiene que ver con la necesidad de que lo que hago y lo que entrego esté alineado con lo que vivo. Y no es que siento que lo que hoy entrego no lo está, sino que hay muchísimo más, que es como si fuese una capa de la cebolla que ya transité, ya curtí, ya maduré, ya todo. Y bueno, ahora toca integrarla para ir como a la próxima capa, ¿no? Vendría a ser algo así lo que estoy viviendo. Y creo que es un re desafío soltar las definiciones rígidas que nos autoimponemos, ¿verdad? O sea, porque eso, como que, bueno, ok, asesoría nutricional, comparto contenido de nutrición, comparto contenido de salud, bla, bla, bla. Genial, me encanta, pero yo soy mucho más que eso es una parte de mi vida. Y como ya lo he nombrado en un montón de episodios de un montón de maneras distintas, este podcast se llama Puente porque es un puente para conectar la nutrición, la ciencia, la espiritualidad, la vida misma, las reflexiones, ser mujer, las cosas que nos pasan, ¿no? Como justamente, cómo podemos unir todas estas aristas en lo que es la vida humana. Así que ya iremos viendo cómo esto vaya tomando forma. Lo principal es que estoy muy contenta, muy entusiasmada. Tengo un montón de, no solo de ideas, sino de novedades concretas para compartirles. Pero bueno, antes de pasar a las novedades, que igual solamente les voy a compartir un poquitito, porque todavía no puedo contar demasiado, les cuento algo que siento que me debo a mí misma, que tiene que ver con algo que sucedió cuando comencé el gran viaje que de alguna u otra manera hoy sostengo. ¿Y por qué siento que es una deuda conmigo misma? Porque cuando eso estaba siendo presente, cuando lo estaba atravesando muy intensamente, mi espacio de compartir la nutrición y demás, para mí era un bastón, era una raíz, todo se estaba moviendo demasiado interna y externamente y a mí eso me mantuvo en eje, me mantuvo sabiendo quién era yo o con qué me identificaba yo más allá del gran desconocimiento que yo estaba viviendo por la semejante transformación que atravesé. Y sentía el pulso de compartirlo, porque más que por qué, ¿para qué? Para dejarme sostener, para recibir amor, porque con esto que ahora les voy a contar, lo atravesé sola, básicamente, viviendo en un auto. Y es que cuando empecé este viaje, que era algo que yo deseaba hace muchísimos años, o sea, viajé a Nueva Zelanda en el 2016, por primera vez hice así como un viaje de irme un periodo de tiempo a vivir a otro lado, y después volví a Buenos Aires, a mi ciudad natal, y todos esos años, hasta que me volví a ir en el 2022, era como, ay, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Cuestión que lo concreto, me voy y me voy sin saberlo embarazada. Cuestión que me entero en medio de un viaje muy particular
en Israel. Y entre cosas que pasaron, decido abortar. La verdad no sé muy bien qué decir. De esto, en unos meses van a ser 3 años ya, entonces es algo que lo tengo muy digerido, muy integrado, muy aceptado. Y bueno, por distintos motivos y por el contexto también y porque estaba recién empezando este viaje que había anhelado tanto tiempo y que había depositado tanto de todo, decidí abortar bastante sola, es decir, para ese entonces, o sea, cuando yo me enteré no estaba con mi pareja, después sí nos encontramos, pero más allá de él no estaba acompañada por nadie básicamente y así atravesé todo el duelo viviendo en un auto que les contaba el otro día por la venta del curso, Crea tus propios platos saludables. ¿Y por qué considero que es era una deuda conmigo misma compartir esto? Porque en ese momento yo me sentía muy sola y eso, estaba en un duelo muy profundo, que es un duelo aparte muy invisibilizado a nivel social, el duelo por la intervención voluntaria del embarazo. Y eso, sentía el pulso de compartirlo. En ese momento era más en Nutricircular, que era como la cuenta específica en la que compartía. Y nunca lo hice. Y nunca lo hice hasta ahora. ¿Y por qué lo hago? Para hacerlo, justamente, para concretar ese deseo conmigo misma que lo reprimí por cuidar a otros, por analizar, por pensar con la mente, ¿no? Como, ¿por qué lo voy a compartir por redes, ahora en el podcast, ¿no? Y hay cosas que no tienen esa lógica, justamente, que no son lógicas, que son sensitivas, que son desde el corazón, que tienen un propósito que tal vez no lo vas a ver cuando lo estés pensando, sintiendo, sino cuando se haya manifestado. Entonces, este episodio, que es una especie de actualización y de compartirme más, si siquiera amistosamente como mujer líder de un proyecto, tiene que ver, número uno, con concretarlo y número dos, con que estoy segura que van a haber un montón de mujeres que me escuchen y que resuenen, ya sea porque hayan vivido una situación similar o una situación que no sea similar a nivel condimentos, pero sí que haya sido de una extrema vulnerabilidad que las haya hecho sentir inseguras, que las haya hecho un poco insensibles también, porque a veces cuando se siente tanto dolor como supervivencia te volvés un poco insensible. Y creo que hay algo de hablar de salud integral, de salud coherente, que no puede no contemplar estas cuestiones. Y un poco baja data mientras les hablo, porque hablo un montón de salud, hablo un montón de nutrición, hablo un montón de todo. Es verdad, sostuve mis hábitos alimentarios mientras atravesaba ese infierno, esa gran pesadilla que tuve, pero yo tenía el sistema nervioso absolutamente colapsado, por ende el hormonal, y no era algo que yo integraba en lo que yo estaba atravesando, ¿verdad? Entonces es también una apuesta a ser realmente una salud integral, integral de toda tu persona. Y creo que hablando de puentes, la vulnerabilidad es un puente real del corazón. Hay que realmente ser valiente para cruzar ese puente, para habilitarse la vulnerabilidad. Y al mismo tiempo, cuando nos habilitamos vulnerables es cuando somos reales y cuando dejamos de ser una referente, una figura, ella que comparte esta data. Eso, de manera muy intuitiva y sin saber en qué va a devenir esto, estoy muy feliz de compartirlo y de abrir esta puerta, a nivel profesional inclusive. Bien, bueno, qué hermoso estar hablando de esto. Empezando a cerrar esta especie de episodio, charla íntima entre amigas, quiero que esta nueva etapa
sea más libre, sea más honesta, sea más intuitiva, no haya tanta mente de cómo es la estrategia. Y creo que la estrategia es algo que deviene naturalmente de hacer las cosas que te gustan, que te llenan. Claro que como en todos los trabajos hay ciertas cuestiones que obvio van a ser fiaca, pero también creo, y de hecho estoy aprendiendo inspirada por otras mujeres, gracias vida por eso, que cuanto más nos conectemos con nuestro mensaje auténtico en todos los sentidos de la vida, no solo a nivel laboral, sino a nivel vincular, a nivel nutricional, a nivel físico, mental, espiritual, etcétera, etcétera, mejores flores y después frutos vamos a tener. Pablo Dors, que yo ya lo he nombrado en este podcast, una persona que me inspira muchísimo, habla de que una puede entender cuál es la calidad, ya sea de un vínculo, de un encuentro, de una situación, a través de los frutos que da. Y pone el ejemplo de que si vos comes la manzana de un manzano, que esa manzana no está buena, significa que viene de un lugar que algo le está pasando. Tiene falta de nutrientes, eso, la tierra tiene falta de nutrientes, le faltó agua, le faltó sol, bueno, cosas que pudieron pasar en el desarrollo de la vida de ese árbol. Entonces, de alguna manera podemos darnos cuenta de cómo nos está yendo en los caminos a través de los frutos que tenemos. Y cuanto más alineadas estamos con nuestra verdad, cuanto más auténticas somos con nosotras mismas, mejores frutos vamos a tener. Y no importa el cómo, no importa si es a muchísima gente, si es a poca gente, realmente esos son simplemente detalles de la circunstancia que va a terminar dándose y que de alguna manera tampoco vos tenés el control de cómo va dándose, pero de lo que sí podés, más que tener el control, tener la garantía, la certeza, el hermoso trabajo de tener esa certeza de estar haciendo, de estar siguiendo, de estar escuchando tu voz interior. Consecuentemente, todo lo que converge en mi proyecto va a ir cambiando, ya sea desde el contenido, desde las propuestas, desde los mensajes en general, desde cómo me comparto, los valores, bueno, todo, ¿no? Una actualización, como me gusta decir a mí, un F5. Así que, un poco como antelación, te cuento que en abril voy a lanzar 2 guías, una sobre ayuno coherente y la otra sobre salud hormonal, que se van a vender en conjunto y que en verdad son la antesala de un proyecto que viene en mayo, que es un programa de 3 meses, el cual no les voy a contar mucho más, pero estoy muy contenta y estas propuestas están pensadas desde crear en nosotras la sensación de que no hay ningún lugar al que llegar, sino más bien habitar la casa que vivimos, habitar la casa que somos. El foco es esa sensación, estar de vuelta en casa, vivir simpleza en nuestros días, conectarnos y amar el lugar en el que vivimos, que es nuestro cuerpo. Así que bueno, ya les iré contando un poquito más. Pronto voy a hacer la preventa de las guías para quien así de confianza y de manija quiera entrar aún sin tenerlas disponibles. Y eso, siento que este es el momento perfecto para lanzar estas propuestas porque están en sintonía con lo que vengo explorando, queriendo, necesitando y que quiero seguir expandiendo. El programa va a ser grupal porque hay algo de reconocerme a mí tan sola en este proceso que les compartía antes de haber decidido abortar y lo doloroso que fue y lo invisibilizado que fue y cómo yo me reprimí y no lo compartí por cuidar a otros, etcétera, que me evidencia como, ok, me encanta laburar uno a uno, pero hay algo tan enriquecedor de lo grupal, de lo comunitario, que quiero que también se manifieste en mis propuestas. Así que cerrando el episodio charla de hoy, te traigo una pregunta para que, ya sea para que te la quedes pensando o para que también me la compartas por Instagram o por donde vos tengas ganas, de cómo vivís vos los cambios en lo que compartís o en tu identidad pública o en como decía el otro día Lali en la entrevista en Gelatina, tu yo virtual, cómo transás esos cambios cuando los compartís,
¿Te pasa algo cuando los compartís? ¿Preferís quedártelos adentro? ¿Nunca compartiste nada? Bueno, me encantaría eso, escucharte, leerte. Siento que el propósito principal, hay dos propósitos principales de esta entrega. La primera tiene que ver exclusivamente conmigo, que es concretar esto, dejar de tener deudas conmigo misma, habilitar esos espacios para que quede vacío y que ese vacío sea fértil para lo nuevo. Y el otro propósito es forjar más la comunidad, la grupalidad, la tribu de mujeres. Así que eso, me encantaría leerte. Y bueno, te agradezco un montón por estar del otro lado, por estar ahí recibiendo los distintos episodios de este podcast, que es súper diverso y eso me encanta porque da espacio a la comunicación, a la creatividad, a la energía femenina, a que las cosas no necesariamente tienen que estar hiperestructuradas y tener hiperforma. Es decir, a veces sirve sí, siempre no. Y de hecho, si todo el tiempo vivimos en esa, y lo digo por experiencia porque yo tengo mucha energía masculina, es como que hay algo que se apaga. Y definitivamente esto que estoy haciendo es encenderlo. Te mando un abrazo gigante. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya resonado de alguna manera. Y nos seguimos encontrando tanto en mis redes sociales o en el Instagram más específicamente, como en los próximos episodios del podcast Puente.